Empezamos. Yo tengo mi trencito acá. Acá dice que la IA está transformando industrias, mejorando productos, revolucionando la manera en que trabajamos y vivimos. Esto no es un invento. Claramente acá hay una cantidad de personas interesadas en el tema. Y las charlas de la mañana nos han mostrado una cantidad de casos de aplicación industriales que son prueba viviente de este fenómeno, ¿no? La inteligencia artificial está transformando la manera en que hacemos software y al final del día en que nuestra sociedad se comporta. Es por eso que estos sistemas nuevos, esta nueva manera de hacer software al final del día, nos plantea una serie de desafíos éticos, una serie de desafíos en lo que respecta a la seguridad, cómo hacer estos sistemas seguros, que estos sistemas sean, al final de cuentas, seguros y construyan hacia una sociedad positiva, ¿no? Que dejen a la sociedad en un mejor estadio que en el que estaba antes. Hay una cantidad de cosas que no están resueltas, justamente. Hoy de mañana, por ejemplo, veíamos cómo evaluar sistemas de grandes modelos de lenguaje, que usan grandes modelos de lenguaje, y esa pregunta específica para grandes modelos de lenguaje es una pregunta muy abierta sobre cómo evaluar la inteligencia artificial, cómo evaluar modelos de inteligencia artificial y cómo desarrollar modelos de inteligencia artificial que sean seguros, éticos y que nos aporten positivamente. Para eso tenemos, para despertar esta charla y tener un discurso, trajimos un conjunto de panelistas expertos que representan distintos sectores involucrados en el desarrollo de este tipo de sistemas. Y bueno, la idea va a ser tener un panel súper conversacional, ese es el espíritu. Tengo una cantidad de preguntas directoras, espero hacer la mitad de ellas o menos y que sea realmente natural, y al final vamos a tener un espacio de preguntas con el público. Es un panel largo, así que por favor los invito después al final a involucrarse y disparar y preguntar. Presento primero a Lorena Echeverri, es ingeniera de computación y doctora en informática. Ella es profesora del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería de UDELAR y coordina la maestría de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático de UDELAR. Pablo Blanco es ingeniero en sistemas y Technical Architect, Information Security Specialist. ¿Lo puedo decir en español? Arquitecto técnico y especialista en seguridad de la información. Ahí está, perdón, no es fácil esto. Mi primer panel que modelo. Y es especializado en el desarrollo de soluciones informáticas seguras y eficientes. Y Angelique Cot, en la otra punta, es gerente de datos e inteligencia artificial en AGESIC y lidera proyectos para optimizar el uso de datos en el Estado y es parte del Comité de Estrategia Nacional de Datos. Es ingeniera en computación, tiene un magíster en ingeniería de software y es docente en UDELAR también, miembro de la comisión directiva de DAMA Uruguay. DAMA es una organización orientada a ciencia de datos, ¿no? Madurez en datos, gestión y gobernanza de datos. Ahí está, bien. Y bueno, yo estoy acá por mi interés en el tema y bueno, mi área de investigación y desarrollo es la inteligencia artificial verificada, así que bueno, espero poder hacer buenas preguntas desde mi lugar. Sin más, vamos a empezar. Voy a empezar a apuntarle a Lorena, tengo un sesgo hacia la investigación, y es, bueno, Lorena, como país sudamericano, ¿cuál es nuestro rol en el desarrollo de la inteligencia artificial segura? Linda pregunta para arrancar. Bueno, igual tengo que agradecer por estar acá. Veo muchísimas caras conocidas en esta audiencia tan grande. Bueno, un poco como decía recién, es una pregunta súper interesante para arrancar, porque este tema de la inteligencia artificial segura o inteligencia artificial responsable, que es otro término que se utiliza mucho, plantea un montón de aspectos que nos hacen cuestionar en cierta forma cuál es nuestro rol como investigadores, también como desarrolladores o desarrolladores de software desde un país de América del Sur, un país periférico, ¿tá? Y un país donde básicamente en muchos de estos escenarios lo que somos consumidores de estas soluciones, tanto tecnológicas como también soluciones en el marco de proyectos de investigación, ¿no? No tengo una respuesta sobre cuál es nuestro rol en esto, pero sí me parece importante reflexionar acerca de cuál es nuestro rol en este escenario.
Hay algunas personas que son bastante críticas y hablan de que, bueno, que es bastante limitado lo que nosotros podemos hacer en cuanto a nuevos desarrollos o en cuanto a contribución, ¿sí? Porque a veces se ve como limitado a un uso de, bueno, tengo esta solución que ya existe y trato de adaptarla o trato de utilizarla, y qué posibilidades hay de desarrollar nuevas cosas, ¿no? No sé, nuevos LLM que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que tengan en cuenta aspectos del lenguaje y del idioma y cosas locales, ¿no? Costumbres locales, las formas de hablar que tenemos nosotros y el texto que nosotros escribimos es distinto al que se produce en un castellano neutro, generado como una especie de licuadora de forma de hablar, ¿no? Tengo a Santiago allá en el fondo que me hace que sí, porque sé que ellos están trabajando en estos temas, pero ahí me refiero solo a un pedacito, ¿no? Hay todo un tema de que estas tecnologías, tanto en la investigación como en el desarrollo, son producidas en base a conjuntos de datos, en base a formas de pensar y formas de entender el mundo que intentan ser globales, y en ese intentar ser globales se pierde lo local, se pierde lo regional, se pierde muchas veces la riqueza. Estoy lejos del micrófono y no se oye. Vos me vas a tener que costar porque si yo arranco a hablar y... Es un timer por las dudas. ¿Sigo en tiempo? Sí, vamos bien, vamos bien. Entonces ahí hay un desafío interesante con respecto a, por lo menos, generar conciencia de que esas cosas que estamos usando son herramientas que tienen una representación del mundo, que intenta ser una representación generalista del mundo, pero que no necesariamente es así, ¿tá? Hay muchas pruebas y mucha gente que se está tratando de cuestionar y tratando de evaluar en particular temas relacionados con sesgos, no necesariamente sesgos de género, sino sesgos que tienen estos modelos. Y cuando hablo de sesgos, hablo de mayores probabilidades de inducirnos a pensar que las cosas son de cierta manera versus otra. Hay pruebas súper interesantes, por ejemplo, con herramientas generativas de imágenes también. Si ustedes le piden a alguna herramienta de imagen que le genere un imagen de un gerente, es probable que lo que construya sea un señor en sus 50s, pelado, de traje. Y tengo evidencia científica de que eso suele ser así. Y bueno, y esa es una construcción, ustedes me van a decir, bueno, sí, es una construcción basada en lo que típicamente pasa. Sí, más o menos, yo que sé, acá creo que hay varios gerentes, capaz que ahora se llaman CEOs y no gerentes, que no parecen corresponderse con ese estereotipo, ¿no? Entonces, hay un tema de cómo queda codificado y cómo queda representado un montón de cosas que estos modelos y estas herramientas, en base a cómo son construidas, lo reproducen, y que nosotros, como científicos y investigadores, estamos preocupados y estamos tratando de evaluar y buscar alternativas, y ustedes, en tanto desarrolladores, tienen que tener conciencia de que eso sucede. Por lo menos digo que tienen que tener conciencia. También se pueden hacer cosas arriba de eso. Exactamente, capaz que ya con eso dejamos planteada la pregunta para Pablo, que es ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta la industria al desplegar sistemas de IA, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los modelos tienen su error, un margen de error que es natural en el área del aprendizaje automático, el error, ¿no? Sí, totalmente. ¿Se me escucha bien ahí, no? Sí. Bueno, yo creo que un poco lo que decía Lorena del tema de los sesgos o los bias de los modelos de los LLMs son claramente un problema que está arriba de la mesa. Y a mí una cosa en la que me gustaría hacer un poco de hincapié es el hecho de la calidad de la información que utilizamos, y no solamente la calidad, sino también la integridad de la información. Un tema importante es que quizás muchos acá es el hecho de, bueno, quizás usemos LLM fundacionales para entrenar nuestros propios modelos a veces, y algo importante en ese aspecto es el hecho de decir, bueno, ¿de dónde sale la información que yo voy a utilizar para entrenar ese modelo? ¿Qué salvaguardas desde el punto de vista de la seguridad y la integridad de la información yo aplico para que esa información que yo utilizo para entrenar mi modelo no esté siendo de alguna manera envenenada o distorsionada? Eso es algo muy importante. En este mundo de los LLMs hay un refrán que escuché varias veces que dice: entra basura, sale basura. Y bueno, me parece un concepto a tener en cuenta. Después hay un montón de temas
de seguridad en cuanto a ataques técnicos y cosas de ese estilo que podemos mencionar. Pero bueno, un factor a mí importante a mí que me parece desafiante es el tema de la transparencia y la explicabilidad de los modelos. Eso es algo que a nivel normativo se va a empezar a exigir en el momento y vamos a tener que ser capaces, no solamente como usuarios, sino como productores de ese tipo de soluciones, de cómo un modelo computacional llega de un input A un output B y qué proceso aplicó en el medio para poder generar ese resultado, ¿no? Sin duda que la parte de seguridad en todo su conjunto es muy importante, quizás ahora podemos empezar a detallar alguna cosa más conforme avance la charla, pero son esas las cosas que veo como desafíos y obviamente el tema regulatorio es sumamente importante porque es algo que está avanzando de forma bastante rápida y que se va a empezar a aplicar y bueno, que si queremos ser compliance de repente con determinado mercado, si queremos respetar los derechos de los usuarios en cuanto a privacidad, a sesgos raciales, políticos, etc., vamos a tener que empezar a utilizar ese tipo de normativas y estar al tanto de qué se trata. Muchas gracias, Pablo. Parece que estuviera todo armado porque es una cadena preciosa de preguntas que están saliendo. No es así, no es el caso. Así que, hablando de normativas, me dejas el pie para la pregunta de Angie, que es si pueden mencionar políticas o marcos regulatorios, si se están trabajando en Uruguay, y en caso afirmativo, bueno, contarnos un poco sobre eso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, felicitaciones por este espacio, es un tanto distinto al que participo, digamos, habitualmente, entonces, bueno, agradezco también la invitación. Y sin tanto meterme en temas técnicos y normativos, que no es mi palo, digamos, la idea era darles un poco hoy un panorama de las cosas que venimos trabajando, ¿no? Nosotros, no quiere decir que arrancamos ahora, trabajo a aspectos normativos o a aspectos de políticas vinculados a estrategias de inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos en Uruguay una primera estrategia de inteligencia artificial desde el 2020, ¿sí? Que fue orientada a la administración pública, ¿sí? Allí teníamos, bueno, temas de capacidades, temas de gobernanza, temas de desarrollo de la inteligencia artificial, pero con un foco específico en la administración pública, con una serie de principios a seguir que englobaban algunos de lo que ya estuvieron comentando, ¿sí? A raíz un poco de lo que fue pasando, que, bueno, se empezó como a democratizar más, a poner en el boca a boca lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Estar más accesible, ¿sí? Para la mayoría de las personas. Ver cómo empezamos a abordar eso, ¿no? Cómo empezamos a abordar de que para la mayoría de las personas esté accesible y para otras tampoco, para otras igual siga sin estar accesible, ¿no? Entonces, bueno, eso nos deja en un escenario bastante complejo y la idea es acompañar ello, ¿no? Entonces, desde el año pasado nosotros venimos trabajando de manera más fuerte en todos estos aspectos mediante el trabajo en diferentes instrumentos. Por un lado, toda la parte estratégica, ¿sí? de políticas y generar marcos de trabajo para lo que es inteligencia artificial, pero también acompañarlo con otros aspectos que mencionaron, ¿no? Como el tema de los datos, como el tema también de ciberseguridad, con el tema de ciudadanía, ¿no? Cómo trabajamos con las personas para que puedan entender lo que está sucediendo y puedan empoderarse y exigir, digamos, los derechos y cómo debemos trabajar la estrategia. Entonces, allí fue que estas 4 líneas que venían trabajando, si bien de forma coordinada, no la teníamos integrada. Entonces, salimos con una estrategia de ciudadanía, ahora está en consulta pública lo que es la estrategia de ciberseguridad, y bueno, les voy a hacer un spoiler que este lunes va a salir a consulta pública lo que es la estrategia de inteligencia artificial, así que ahí los invito a todos que puedan, que la descarguen, que la lean desde la plataforma de participación y puedan darnos su opinión, ¿sí? Porque es algo que nos impacta a todos allí. Para que se hagan una idea de lo que van a encontrar son algunos principios rectores, ¿sí? Sobre esa estrategia y después determinados ejes a trabajar, ¿sí? Y ahí aparecen muchas de las cosas que mencionaron, ¿no? ¿Cuál es el aporte distintivo, por ejemplo, la insignia país que queremos promover en esto? Y surgió mucho en un proceso participativo que estuvimos trabajando, donde, bueno, convocamos al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, ¿sí? Y allí lo que cada uno fue dando su opinión y bueno, este es el primer producto que se genera, que aún no está cerrado porque falta, digamos, esta publicación general para que todas podamos opinar. Después, por el otro lado, ya más del lado normativo, legal, porque nosotros entendemos que no solo con leyes se regula la inteligencia artificial, es
hicimos un informe al Parlamento donde hicimos una serie de recomendaciones sobre diferentes líneas, cómo trabajar la inteligencia artificial. Pero siempre la recomendación al Parlamento fue cuidar tanto, por un lado, lo que es la subregulación como la sobreregulación. Porque entendemos que en nuestro país ya tenemos un marco, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Que ya nos da un marco de trabajo para estas cosas. Tenemos leyes de propiedad intelectual, ¿sí? Tenemos leyes de software, o sea, tenemos mucho ya camino hecho que nos deja, digamos, en un entorno, ya no digamos donde está todo pronto, pero sí con unas bases sólidas para poder seguir trabajando. También en este proceso adherimos a una serie de lineamientos internacionales y estamos trabajando en diferentes grupos como para también tener esa mirada y que muchas de las cosas que mencionaron, hay países en la región que ya se están trabajando y la están impulsando. Entonces, bueno, está bueno cómo seguimos sumándonos a todo esto, ¿no? Yo no voy de tiempo, si sigo. No, bien. Bien. No, gracias Angie. Y ahí, respecto a... tenemos el asunto de, bueno, el dilema ético, ¿no? Los dilemas éticos y las complejidades éticas que nos involucra por ser un país consumidor de modelos. Nos está pasando eso de que venimos haciendo regulaciones, creo que estamos muy avanzados en la región, te diría, esa es mi sensación, pero venimos siguiendo modelos, también eso, que hay modelos que están en práctica como el AI Act en Europa, donde se habla de, hace un poco tuvimos profesores visitantes y que nos hablaban de que presenta una tensión, ese tipo de regulaciones a veces presentan tensión entre justamente cumplir la regulación y ser capaces de desarrollar. Y me surge directo una pregunta para Pablo, que es si te has enfrentado a esa tensión, dado que tenemos una fuerte regulación de datos personales en Uruguay, te has enfrentado a esa tensión al interactuar con modelos fundacionales externos, ¿no? Porque, por ejemplo, una API call que puede, un llamado a un sistema externo que puede usar datos privados, pone en riesgo directamente, atacan la 18.331, ¿no? La de datos personales de acá. ¿Cómo han tenido que lidiar con este tipo de cosas? ¿Cómo las resuelven? O sea, es más una pregunta hacia el lado de, ¿podrías mencionar buenas prácticas, recomendaciones, estrategias para ser compliant y usar IA? Sí, o sea, hay como varios aspectos a tener en cuenta ahí que van, dependiendo de qué actividad esté yo desarrollando en cuanto a LLMs, hay un montón de aspectos que tienen que ver con, cómo trato yo la información en cuanto a su volumen, su calidad obviamente, y cómo yo hago, por ejemplo, anonimización de la información que estoy utilizando para no estar infiriendo dentro de los modelos datos personales o datos de salud que determinadamente no tienen por qué estar ahí. Cómo también minimizo la información que utilizo en cuanto a entender de que, no sé, de repente si estoy haciendo un training de un modelo fundacional, capaz que con una base de datos que tenga, no sé, digámosle 10.000 filas, me es suficiente para entrenar mi modelo, y yo en realidad tengo, no sé, millones y millones de filas de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué usar millones y millones si solamente con 10.000 me alcanza para poder entrenar mi modelo y tener la suficiente cantidad de información para que responda como espero? Hablamos de anonimización, de minimización, esos son dos aspectos fundamentales. Yo creo que la pregunta iba más también por el lado de la atención, ¿no? de la parte regulatoria. Tenía dos aspectos, la atención sí. Y además, en el caso de que está la regulación fija, por ejemplo, en el caso de datos personales, que es algo presente independientemente si estemos haciendo AI o no, en el caso de la AI sí podías especificar, pero es más un disparador en realidad. No, está bien. Yo creo que esa atención está vigente y es importante que esté, ¿no? Obviamente cualquier avance tecnológico tiene que tener una regulación atrás, porque estamos hablando de derecho de las personas, básicamente. Me parece pasa medio a menudo que la tecnología va por delante de las legislaciones, lo cual es natural, y creo que esa atención es fundamental en el hecho de decir, ¿cómo yo hago para regular determinados aspectos de la inteligencia artificial sin estar posicionando un bloqueo a lo que es la innovación o el desarrollo de soluciones nuevas? Y esa tensión va a existir siempre. Creo también que en este caso particular, con el acto de la Unión Europea y demás, la legislación viene avanzando a un ritmo bastante más acelerado que lo venía haciendo en otros aspectos. Si vos mirás, no sé,
comparás el boom de la internet, por ejemplo, con lo que son las leyes de privacidad de información, de datos personales, llegan décadas después. Esto, sin embargo, está llegando casi al unísono de lo que es el hype de la inteligencia artificial. Entonces, eso es algo bueno, porque quiere decir que el sistema político y normativo se está adaptando a los tiempos en los que corre más o menos la tecnología. Y es importante que exista ese balance, ¿no? Ese balance entre decir, bueno, establezco una serie de reglas que regulan el avance tecnológico, pero a su vez dejo que la innovación pueda seguir su camino y desarrollarse. Bueno, bien, o sea, gracias Pablo, estamos alineados en eso. Ahora me viene una pregunta a Lorena, que es una pregunta que es más de curiosidad mía y que está bueno que nos cuentes a todos. ¿Qué se está haciendo en Uruguay de cara a estos temas? Desde su equipo, para promover un poco la idea segura y en qué aspecto se ha trabajado. Sé que hace unos años tuvimos varios equipos, un empuje ahí orientado de vuelta a privacidad de datos, que era una de las cosas que nos preocupaba. Bueno, sé que han estado en algo de aprendizaje federado, puede ser. Bueno, hasta ahí llegué yo, creo. Sí. Sí, pero lo voy a enganchar con lo que dijo Pablo, Pablo hace un rato. ¿Por qué? Porque él mencionó que el tema ese como de la rapidez o que el tema reglamentario está como muy en el tapete en un montón de lugares. Y yo siento que está bien que esté el tema reglamentario, pero muchas veces está viciado como de una cosa, como de un miedo muy grande. ¿Está? Sin duda que estas tecnologías tienen capacidades de hacer cosas que parecería que nos dan más miedo que otras tecnologías, ¿no? Pero también hay mucho desconocimiento en un montón de sectores. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque creo que uno de los roles importantes es el de divulgar y el de hablar y el de tratar de desmitificar un poco. Hay un montón de gente que está en posición de toma de decisiones, que a veces se cree, no sé, que vamos a vivir en la película de Terminator dentro de un año o dos. Y a mí me preocupan otras cosas que no son la película de Terminator que vamos a vivir dentro de un año o dos, que son cosas que están pasando hoy y que están vinculadas con estos temas que son temas viejos, temas de privacidad, temas de seguridad, temas de calidad de datos, temas de sesgos en los sistemas de toma de decisiones, que no tienen necesariamente que tener un LLM atrás. ¿Tá? Capaz que estoy usando un árbol de decisión y también me estoy mandando estas macanas, ¿no? Sigue siendo AI exacto, sigue siendo por AI por extensión, ¿no? Porque estamos todos metidos adentro de este paraguas y además hoy en día hay mucha gente usando el LLM para casi cualquier cosa, pero en casi cualquier proyecto de Data Science, voy a ser re atrevida yo, casi cualquier proyecto de Data Science que uno atiende acá en Uruguay, en el contexto de Uruguay, con la cantidad de datos que tenemos en Uruguay, es probable que tenga una solución con algún algoritmo o con una técnica de aprendizaje automático mucho más clásica y básica y funcione súper bien, ¿tá? Entonces, tampoco es necesario hablar de cosas recontra sofisticadas. Y esos bichos también tienen todos estos problemas de los que estamos hablando. Así que una de las cosas importantes que estamos haciendo es hablar. Hablar, tratar de estar, participar, estar en eventos, hablar con gente, participar a nivel regional también. La semana que viene voy a estar en Chile porque participo de una cosa que es la elaboración del índice latinoamericano de inteligencia artificial, que es un índice que trata como de ver en qué están los países de la región. Bueno, nada, hay como una cosa casi de... Le dicen diplomacia científica ahora. Pero bueno, es algo importante que hay que hacer, ¿está? Además estamos haciendo cosas de investigación. No, y estamos trabajando en particular en estos temas de sesgos, con gente también del grupo PLN, en sesgos en lenguaje natural. Los temas de privacidad los dejé medio por el camino un poco ahora. Y otro tema que me preocupa, ¿no? que tiene mucho punto de vínculo con todo esto, es el tema el impacto de la calidad de los datos en la calidad de los modelos y los temas de sesgos y cómo hacer que esas dos cosas de alguna manera coexistan, ¿está? Nosotros tenemos como una larga tradición de trabajar el tema calidad de datos, pero estas dimensiones nuevas de calidad que tienen que ver con los sesgos o con la
representación desigual de ciertas poblaciones o con todo otro montón de dimensiones, cómo coexisten y cómo podemos hacer para integrarlos, ¿no? Esos son como los temas en los que estamos ahora. Bueno, muchas gracias. Ahora, volviendo a Angie un poco, nos mencionaste que en Uruguay ahora sale, entonces el lunes sale este documento. ¿Cómo es que se llama, perdón, el nombre del documento? Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Ahí va, sale la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Bueno, nos interesa saber cómo es trabajar en ese tipo de documentos cuando mes a mes salen soluciones nuevas que tienen capacidades nuevas que uno a veces no se imagina y que a nivel mundial causan, por ejemplo, incidentes. O sea, no sé si alguno vio el Stanford AI Index Report. Está muy bueno, es un documento chiquito que saca Stanford anualmente. El último año a año lo van actualizando, tiene un reporte de incidentes y es una locura. O sea, es exponencial la cantidad de incidentes, responde a la curva de adopción. Pero bueno, ¿cómo es trabajar en el área más regulatoria y proponer iniciativas cuando tenemos esta velocidad, ¿no? Que es un poco, Pablo decía que estamos siendo rápidos. Claramente hay una lección aprendida respecto a lo que fue el boom de Internet y la regulación de datos en general, pero bueno, ¿cómo es eso? Bien, capaz que primero te respondo eso y después quería complementar un poco lo que están mencionando Lorena y Pablo. Bueno, por un lado es justamente tratar de dejar los marcos generales, ¿sí? Que después uno pueda irlos bajando en hojas de ruta específicas. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a salir con la estrategia que sería hasta el 2030, pero obviamente que de aquí al 2030, capaz que en algunos aspectos no nos imaginamos siquiera en dónde podríamos estar, ¿no? Entonces, bueno, va a ir acompañado con una hoja de ruta para el primer año y evaluaciones periódicas de cómo venimos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, un cambio muy importante y muy valioso para la estrategia que hicimos con respecto a la anterior. Vieron que yo les comenté que la anterior en realidad fue para el ámbito público más cerrado. Ahora lo que hicimos ya en el proceso de creación, sí, nos podrán decir, llevó más tiempo, pero tratamos de involucrar a todos los sectores, ¿sí? Para que pudieran participar tanto en las mesas de trabajo, como mismo también hicimos algunos focus group destinados a niños y adolescentes, ¿sí? Y bueno, y ahora la apertura a la ciudadanía, ¿sí? Realmente queremos que esto sea una construcción entre todos y de diferente óptica, ¿no? Después, por el otro lado, también es importante cómo vamos acompañando con esas recomendaciones que yo les decía ya más del punto de vista normativo, ¿no? Cómo transmitimos a los parlamentarios justamente toda esta visión más global y que, bueno, tratar de apostar por cosas dinámicas, ¿no? Donde, bueno, las leyes nos sigan dando las garantías necesarias, pero a su vez acompañar las leyes con marcos específicos, guías de trabajo que también van a estar regulando cosas, pero son más focalizadas y en otros tipos de procesos. Y ahora sí, me tomo el atrevimiento de sumarme un poco a lo que comentaban, por ejemplo. Por favor, ahí siéntanse libres, Ahí justamente nosotros con la estrategia lo que buscamos es lo que venimos hablando, ¿no? Darle un enfoque de trabajo ético, apostar por seguir tanto, usar la inteligencia artificial para velar por los derechos humanos, ¿sí? Pero también potenciarlos, ¿sí? Ver también temas de desarrollo sostenible, cómo vemos que esto sigue evolucionando, siempre tratando de, bueno, obviamente prevenir, mitigar los riesgos, pero también no, digamos, socavar lo que es la innovación, seguir promoviendo esa innovación. Entonces, en este contexto, y lo sumo con lo de Pablo, es que de la misma forma que se hizo este informe del Parlamento, también estamos trabajando en la elaboración de un proyecto para lo que es un decreto de entornos controlados para pruebas, ¿no? Donde se puedan establecer por un lado, determinadas pautas donde un comité, sí, o alguna figura similar evalúe diferentes proyectos y a su vez que se promueva la innovación a través de esos entornos, ¿no? Entonces, esa también es una forma que encontramos como para esto que estaban mencionando, ¿no? También lo importante que mencionaba Lorena es el tema de la calidad de datos, ¿sí? Y eso surgió en todas las mesas de trabajo que hicimos. Es más, el sector privado fue un sector que planteó directamente, bueno, podemos tener capaz que el sello de calidad del país sea, bueno, lo que somos buenos nosotros es en calidad de datos. Nos dejamos capaz de preocupar, digamos, tanto el enfoque de la IA, pero el distintivo que sabemos que tenemos muchos datos, pero que tenemos que mejorar su calidad. Y bueno, puede venir por ahí la cosa. Y ese fue un poco el planteo que se hizo. Y después en esto también de las tensiones de los principios, ¿no?
no solo en la parte regulatoria, sino también a veces hay tensiones en los propios principios en que trabajamos, ¿no? ¿Cómo hacemos convivir la transparencia y la explicabilidad con la protección de datos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos niveles y que esa transparencia y explicabilidad, por ejemplo, sea entendible para todos? Entonces, bueno, ahí también estuvimos trabajando en unas guías, por ejemplo, de transparencia algorítmica, justamente para dar esas pautas a los organismos de cómo trabajar esos aspectos. Lo mismo que hace en julio lanzamos lo que es el Observatorio de Inteligencia Artificial, para que se publiquen los casos en que está trabajando el Estado de Inteligencia Artificial. Y bueno, todos podamos entender, capaz que no tenemos el detalle que nosotros necesitamos, capaz que más a nivel técnico y que nos gustaría tener, pero sí todos podemos estar enterados de qué está sucediendo. Y bueno, y ahora vemos en la propuesta, a partir de hoy, la propuesta que salió, en la estrategia de ampliar ese observatorio y que también sea un espacio de encuentro, un espacio de conocimiento y seguir trabajando en eso. Ahí está, muchas gracias. Es que yo, voy a meter un poco de bocado, hay un tema que es que al ser una tecnología nueva, porque, o sea, no es nueva, pero el impacto social y la adopción grande es ahora, y lo versátil que es, porque en realidad yo para mí es una manera nueva de hacer computación, es otra manera de hacer cómputo, o sea, es tan fundamental como la computación para el humano, pero haciéndolo de otra manera, que si no involucras a todos los actores, es muy difícil salir adelante bien parado, ¿no? Porque por la disrupción que esto incluye. A ver, de vuelta. Y no es hablando del LLMs, no es el campo general en realidad, el que está avanzando muy rápido. Yo quiero hacer un hincapié, estuvimos hablando el otro día con este profesor de lo que es, por ejemplo, Neurips, que es una de las conferencias más grandes. Están teniendo el problema de que tienen 20.000 papers les presentan. No estamos pudiendo procesar la ciencia sobre el área. O sea, la ciencia sobre el área no está pudiendo ser procesada por pares científicos, ¿no? Y de vuelta, no es para tener miedo, pero es para preguntarnos, bueno, tenemos que sentarnos a pensar y hablarlo como sociedad. Que no quede en los profesionales que hacen desarrollo, que no queden los científicos que quedan en su laboratorio viendo su tema específico. Justamente, involucrarnos a todos. Y yo de vuelta quiero este panel, estoy muy contento de haberlo hecho, porque siento que son puntapiés para el discurso social, el discurso que tenemos que tener. Así que, nada, un paréntesis en el medio, y quería seguir volviendo a la ciencia con Lorena, con el tema de, bueno, ¿qué desafíos identificás vos para hacer ciencia en esta área donde es tan competitivo, ¿no? Porque 20.000 trabajos es enfermamente competitivo, en serio, es muy difícil tener publicaciones ahí. En esas conferencias que son súper top, son eurocéntricas, nortecéntricas, o sea, porque es así. Y, bueno, ¿qué desafíos identificás vos? Bueno, muchos desafíos. Y voy a pararme como en dos roles, en mi rol de investigadora y en mi rol de docente, que muchos también me conocerán de películas como Fundamentos de Base de Datos y los diagramas. Bueno, también. Arranco por el de la investigación y sigo por el de la formación, ¿tá? Porque son dos temas que me recontra preocupan. Me preocupa más, hoy en día me está preocupando más el de la formación que el de la investigación, porque bueno, está bien, uno quiere hacer ciencia y quiere tratar de sobrevivir y publicar y hacer contribuciones para que este mundo sea un mundo mejor. Esas son como preocupaciones, pero en el día a día tengo preocupaciones más concretas, como es qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes y a los futuros y las futuras ingenieros, desarrolladores, másters, etc. Voy con el primero. Hay desafíos grandes en cuanto al acceso a infraestructura. Ese es un tema, me parece que es central, ¿tá? Hoy en día, al acceso a infraestructura de cómputo, hardware y acceso a datos, ¿tá? Hoy en día, hacer contribuciones en estos campos, intentando hacer cosas que funcionen parecido o mejor que, no sé, agarrar ChatGPT 4.0 y usarlo para algo es prácticamente imposible, ¿no? No digo que es imposible, pero prácticamente imposible, ¿no? Uno agarra un modelo open source y viene con sus datitos y viene con sus GPUs que consiguió un rato y... Perdón, no, pero es casi así. Y bueno, y logra un resultadito.
que este otro monstruo que tiene acceso a los datos de no todo el planeta la Tierra, pero casi, y que tiene recursos de cómputo infinitos, nada, no es comparable. Entonces no va por ahí, no va por la carrera armamentista. Hay otros lugares donde meterse. Por ese lugar estamos fritos. Hay que ser creativos, ¿no? Entonces ahí creo que hay oportunidades para pila de temas. El tema que mencionó Angie de la explicabilidad es un temún, ¿tá? En particular el tema de explicabilidad para quién. Yo no sé si están familiarizados con estos temas, pero muchas de las propuestas que hay en los temas de explicabilidad se fundamentan en constructos matemáticos bastante complicados para que los humanos después los entiendan, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo que sea explicable, primero que tengo que definir cuál es mi público. Ahí hay, me parece que pila de tela para cortar, y ahí no se precisan GPUs ni se precisa nada, se precisa cabeza, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío es cómo encontrar los nichos donde uno puede estar haciendo investigación sin necesidad de esos recursos de hardware. Es algo nuevo para nuestra comunidad, ¿tá? Es algo que la gente que hace cosas que tienen que ver con genómica o con ciencias más experimentales viene viviendo de hace años, ¿no? Que es, no puedo competir con los recursos de los laboratorios de otros países del mundo. Bueno, nosotros hasta hace un tiempo con un cuaderno y un notebook hacíamos investigación. Bueno, ahora no es tan fácil si nos movemos en ciertos entornos, en otros entornos sí. Ahí va. Y tengo el desafío del otro que es peor, ¿no? Que es el de la formación, y eso no tengo respuesta, y es, nada, yo siento que estamos viviendo, como dice Franz, tiempos muy complicados en cuanto a cuáles son las habilidades que van a tener que tener las personas que trabajen desarrollando y que trabajen pensando nuevos sistemas dentro de poco. ¿Cuál va a ser el lugar para los humanos en todo este ecosistema, ¿no? ¿Qué pasa si los copilot empiezan a ser cada vez más vivos? ¿Qué cosas vamos a poder hacer nosotros? ¿Qué cosas no va a tener sentido? ¿Y cuáles son las habilidades que van a tener que tener esos informáticas e informáticas del futuro? No tengo la respuesta. Charlemos, porque yo estoy medio como nerviosa por el tema. No, ahí me despertaste la siguiente pregunta, que es para Pablo. A ver, te estoy tirando una pelota difícil, pero es, bueno, ¿cómo es el desarrollo de una práctica ingenieril arriba de estos sistemas, ¿no? De sistemas que tienen error, porque naturalmente tienen error, o no se comportan como nosotros deseamos que se comporten. Porque, ojo, también está el tema el error. Un chat que alucina está funcionando perfectamente, está muestreando sobre una distribución, y lo hace perfecto. El problema es que a nosotros no nos sirve cómo está muestreando, la tirada de dados no nos gusta. Entonces, ¿cómo hacemos ingeniería arriba de una timba? Es un poco la pregunta. Sí, yo creo que ahí una manera de dar respuesta a eso es básicamente con dos o tres cosas, ¿no? Lo primero es un poco lo que vienen comentando Angie y Lorena en cuanto a no quedarse bajo ningún concepto por fuera de esa ola. Obviamente que hay que educar, hay que entender, es importante que toda la gente, no solamente la gente que está en el palo de la informática, sino cualquier usuario a pie, tenga las capacidades para poder discernir para qué me sirve un sistema de AI, desde qué punto de vista me beneficia y en qué casos no puedo utilizarlo, o en qué casos no es la mejor opción utilizable dentro de las opciones que tengo. Una cosa que es importante es, bueno, nosotros lo hacemos bastante en nuestro día a día en la empresa, es, bueno, busquemos saber cómo podemos hacer para aplicar soluciones de AI a las tareas que tenemos día a día, ¿no? Y ha pasado que hemos encontrado soluciones que nos hacen más eficientes, y ha pasado que hemos probado soluciones que dijimos, oh, esto la verdad que no sirve de nada. Entonces yo creo que no es una bala de plata, ¿no? Es importante saber discernir cuándo es utilizable y cuándo no. Otro tema importante sobre los LLMs y la IA generativa en general, yo creo que es que se dio hoy una charla, Eliana creo que fue, que habló de testing sobre este tipo de cosas. Hay que cambiar el paradigma en cuanto a cómo testeamos. El testing tradicional puede funcionar hasta determinado lugar, pero esto es un mundo bastante más variante, dinámico, no determinístico, donde
hay que aplicar otras técnicas de testeo y de saber representar cuando un algoritmo me está diciendo lo que yo preciso o cuando estoy tomando una decisión incorrecta o lo que fuera. Y bueno, después hay un tema, para mí, métier, bastante relacionado a la seguridad. Y tal, creo que hay un mundo nuevo ahí. Más allá de que los sistemas de AI funcionen sobre infraestructuras genéricas o que ya conocemos día a día, esto abre la puerta a un montón de nuevos ataques, a un montón de nuevas vulnerabilidades y posibles explotaciones que se pueden dar. Entonces hay que estar al tanto y bueno, ayornarse un poco más en cuanto a cómo yo protejo mis sistemas en relación a ese tipo de cosas. Si querés más adelante podemos tirar algunos, vamos a llamarle piques, pero básicamente es importante estar al tanto de que esto abre un mundo de posibilidades en todo sentido, ¿no? Sí, y más pensando en el uso de la IA, ya a niveles que uno a veces, yo a mí me pasaba, no se me hubiera ocurrido el tema de usar gluing, ¿no? Empezar a usar protocolo de comunicación entre sistemas, que a veces es más fácil usar un LLM que definir un protocolo, que codificar un protocolo. Entonces empezamos a generar vulnerabilidades que antes no existía, no se podía porque tenías que programar un protocolo primero, y ahora es como que empezás a hacer sistemas intelectuales mucho más fácil y empezás a tener más agujeros todavía, ¿no? Entonces se empieza a crear agujeros. Perdón la respuesta, no te voy a dar espacio al contrapunto, porque le tengo que preguntar algo a Angie para que cierre, para estar todos balanceados y que no se me enojen los panelistas. Así que, Angie, volviendo al tema más práctico, como estuvimos hablando con tus compañeros, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los desafíos más grandes de implementar las iniciativas, ¿no? Porque una vez que tenemos las iniciativas regulatorias, las iniciativas normativas y los planes de largo plazo, hay un momento que algo hay que controlar, hay que ver para que se cumpla el espíritu de estas normas y de estas planificaciones. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que encontrás? Voy a tirar yo un pequeño pie, que es que yo veo, por ejemplo, a veces es muy difícil tener claramente, presente cuál es la implementación técnica que está llevando dentro de una institución que declara estar haciendo algo con IA o dice no estoy haciendo IA, por ejemplo, y capaz que está haciendo, y capaz que está cómo se entiende qué es lo que se está haciendo cuando estamos en un área que es muy abstracta y compleja en realidad, es regular sobre este tipo de tecnología. Ahí, bueno, ya algunas cosas la estuvieron comentando, ¿no? Esto de, que es este enfoque más multidisciplinario, ¿no? Que ya no es suficiente con, tengo un equipo multidisciplinario pensando en esto, sino que en las propias personas tenemos que generar todos esos conocimientos, ¿no? Le comentaba el otro día a Fran cuando estábamos hablando un poco del panel. Mi especialización no es el tema jurídico, pero bueno, de hace unos años me tuve que meter para poder entender y para poder opinar, ¿sí? Y contribuir en esto, ¿no? Eso por un lado. Después hay un desafío importante en lo que es justamente mencionados, ¿no? Más a la fiscalización. Proponemos esta regulación. ¿Cómo fiscalizamos esto? Pero fiscalizamos, pero también siempre tenemos eso de cuidado, ¿no? GESIC siempre tuvo ese rol de, queremos promover, pero capaz que en el rol ese más de fiscalizar no es el que nos sentimos como más cómodos, pero a veces nos toca también, ¿no? Después, por el otro lado, otro desafío muy importante es cómo hacemos que este proceso participativo que inició cuando empezamos la revisión de la estrategia se mantenga, ¿sí? Porque ahí tenemos involucrados muchos actores. ¿Cómo hacemos que muchas veces también están en tensión, ¿no? ¿Cómo hacemos para convivir todos y también fomentar en que esos actores sigan estando? Por decir algo, ¿no? La sociedad civil organizada es como uno de los principales veedores por lo que podemos estar haciendo desde el lado del gobierno, ¿no? Pero a su vez ellos obviamente tienen sistemas de recursos, no es que en el Estado no los tengamos, pero ellos también tienen sistemas, ¿cómo se solventan? Entonces, tenemos que pensar en cosas para que también esos otros actores sigan contribuyendo al trabajo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Y después yendo un poco a lo que me comentaba Pablo de temas de seguridad, ese es otro desafío importante, ¿no? ¿Cómo hacer? Ahora salimos con las, más o menos no exactamente en el mismo tiempo, pero bastante en paralelo con estas nuevas estrategias, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto siga articulando, ¿no? Lo que encontramos ahora fue, dar a través de la estrategia de ciberseguridad, ¿sí? El marco para que después, en lo que es más específico de IA, lo podamos trabajar desde la estrategia de IA y no solo de
del punto de vista de cómo hacemos para defendernos del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, cómo hacemos también para potenciar nuestros sistemas de cuidado, ¿sí? Usar, digamos, la IA también en nuestra defensa, ¿no? Que hay sistemas que la incorporan de forma buena, ¿cómo lo hacemos? Y también en esto otro desafío es trabajar, esto requiere mucha alianza, ¿no? Mucha alianza a nivel nacional, mucha alianza a nivel internacional, pero ahí también está el desafío en, bueno, ¿cómo hacemos esas alianzas regionales, internacionales, manteniendo tanto nuestra soberanía en lo que es inteligencia artificial, nuestra soberanía en datos? Entonces, son cosas que siempre van a estar, digamos, en tensión y que nos generan desafíos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos participando le comentaba a Pablo que les conté el otro día, como 30 espacios regionales, o sea, a veces es imposible, o sea, mantenernos como hacemos todos, ¿no? Por ejemplo, estamos en uno con la alianza con la Unión Europea, ¿sí? Que sí, está bueno, nos están trayendo cosas, por ejemplo, estamos trabajando en el LM que están ellos desarrollando en España, después ahora yo voy a viajar a una consulta, digamos, de una rueda de estudio de llano para ver centros de cómputo, centros de investigación allá, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Después, por ejemplo, también Chile están trabajando también en NNM, también una propuesta para ver cómo lo ayudamos a ellos a seguir trabajando en eso. Brasil ahora con la inversión que está promoviendo para allá también quiere generar el NNM. Bueno, cómo nos subimos a esas cosas, pero también cuidando, digamos, cuidamos lo nuestro, ¿no? Eso también es como parte del desafío, ¿no? Me imagino, de vuelta, yo pienso, a mí la cabeza es esas iniciativas a nivel nacional de desarrollo, que mismo a nivel Estado es complicado, porque están Estados compitiendo con OpenAI, por ejemplo. Entonces tenés el LLM de ChatGPT contra lo que vos puedas hacer con el equipo de investigación que puedas juntar, con los centros de cómputos que puedas juntar y con lo efímero de la tecnología. Porque es un modelo tras del otro, ¿no? Hay que, creo que la clave está un poco de ver cuáles son esos espacios en que podemos juntar colaboración, no ver tanto lo malo, lo enemigo, sino ver esos puntos de contacto donde podemos, digamos, realmente trabajar de forma colaborativa y justamente potenciarlos, ¿no? O sea, me parece que un poco la clave viene por ahí, ¿no? O sea, obviamente que no siempre es tarea fácil, porque como todo hay intereses muchas veces contrapuestos, pero bueno, esa es un poco la apuesta. Excelente. Yo estoy mirando el reloj acá y el reloj me dice que tenemos que darle espacio al público, a que haga preguntas, a que plantee sus intereses, porque yo ya pregunté mucho. Hay manos levantadas, bien. Buenas, ¿cómo va? Tengo una pregunta principalmente para Angie, pero capaz que puede ser para cualquiera también. Y es sobre básicamente qué tan... Me levanto ahí si te veo un poquito más. ¿Qué tan eficaces te parece que son como las políticas de Estado? Y con eso me refiero a... ¿es viable lograr como esta soberanía que estabas hablando realmente? ¿Por qué traigo esto? El ejemplo que está más como latente, capaz que es lo que está pasando entre Twitter y Brasil, por ejemplo. Twitter, bueno, un juez pidió básicamente que suspendieran determinadas cuentas. Twitter se negó, entonces lo que hicieron fue, bueno, baneamos a todo Twitter en Brasil. Pero de hecho, lo que pasa después es que está Starlink, por ejemplo, que Brasil no tiene ningún tipo de soberanía sobre Starlink porque ellos dicen, no tenemos infraestructuras acá, tenemos satélites que ni siquiera están en Brasil, no tenemos gente que trabaja acá, no podemos restringir, o sea, es una empresa que no opera en Brasil, y tiene más de 250 millones de usuarios activos por mes, o sea, y eso es que es Brasil, y Brasil es una potencia mucho más grande que Uruguay. O sea, la pregunta es esa básicamente, siendo un país tan chico, ¿qué tanto poder real tenemos sobre estas empresas, por ejemplo, que son gigantes? Bien. Uno es el poder que nosotros podamos tener o no sobre determinadas empresas, y otra es el acuerdo de soberanía que nosotros hagamos, ¿sí? Soberanía no quiere decir exclusivamente que, bueno, tiene que ser algo que nosotros tengamos en nuestro territorio. Nosotros definimos esa soberanía, lo que nosotros entendemos por soberanía y los acuerdos que van vinculados en la definición de esa soberanía. Obviamente que cada uno puede tener, digamos, su interpretación, y ese es el consenso importante que tenemos que hacer como país, ¿no? ¿Cuál es nuestra soberanía? Nosotros que, por ejemplo, ejecutemos sobre un LLM que está alojado en tal espacio,
ahí estamos perdiendo soberanía. Si nosotros dejamos las pautas y cuáles son las reglas con las que queremos trabajar en ello, ¿sí? Seguimos teniendo soberanía y control. Bueno, ahí podemos, o sea, es como una discusión bastante amplia en esto de entrar, bueno, ¿cuánto estamos perdiendo o cuánto no de soberanía con unos y otros? Y otra cosa, y después otra cosa distinta, esos que mencionabas de cuanto al poder. Sí, el poder, digamos, de las grandes corporaciones, creo que, o sea, no tiene que venir por ahí, sí, eso es más personal mío, no tiene que venir por ahí el punto en que nos paremos a negociar, ¿no? Acá lo importante es que aprovechemos nosotros del sistema democrático que nosotros tenemos en nuestro país, de nuestros derechos, ¿sí? De nuestra organización republicana, donde nosotros definimos quiénes nos tienen que gobernar y apostar en eso, ¿no? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el diálogo que tenemos que darnos como ciudadanos para definirnos esa soberanía, ¿sí? Esto de soberanía, ya en el grupo, digamos, de trabajo más central, lo venimos trabajando como desde hace un tiempo, ¿no? Y bueno, y venimos más o menos por esa línea, en el entendimiento de nosotros establecer los acuerdos, y no solo los acuerdos, sino el espacio de salida de ese acuerdo, ¿no? De que siempre tengamos bueno, esto es lo que establecimos contigo, estas son las pautas de juego, y nosotros entendemos que hasta esta pauta de juego que tenemos establecida, ¿sí? Nuestra soberanía está protegida, pero si ya lo movemos para acá, ya no lo es, entonces nos queremos salir, ¿sí? Obviamente que no es tan simple como lo estoy tratando de transmitir, ¿no? Pero eso es un poco lo que estamos tratando de trabajar y sobre más o menos dónde nos estamos moviendo, ¿sí? Y eso requiere obviamente hablar mucho, entender mucho cómo se están moviendo las diferentes fichas del panorama internacional, ¿no? Cómo se estamos viendo desde algunos lugares que van más por el proteccionismo absoluto y otros en realidad que dejan muy abierta la cancha, ¿no? Bueno, entonces ahí nuevamente esto junto con lo que le decía hoy, ¿no? Es importante que ustedes vean también en esta estrategia si ven reflejados las cosas que estuvimos hablando hoy o si entienden que hay algo que estamos dejando medio abierto y que tendría que ser un poco más cuidado como lo que planteabas. No sé si más o menos ahí respondí, pero como que era bastante... Ahí está, gracias Angie. No, está perfecto. Tenemos espacio para una pregunta más. A ver, acá adelante, que hace rato que no me levantaba. Buenas, antes que nada, muchas gracias, muy buena la charla de todos. Yo relacionado a este tema, estaban hablando de la soberanía y lo que mencionaron del tema de que ya lo que pasa en otros ámbitos de las ciencias, que los modelos son tan grandes que no podés competir con los modelos de las grandes empresas, no tenés acceso a eso, a veces una caja negra, a veces no tenés paper, tenés como divulgación y es básicamente créeme, o podés inferir algunas cosas de los modelos, pero el resto está protegido. ¿Qué avances hay en Uruguay o en la región que se está viendo sobre aprendizaje federado? Que eso sería una buena alternativa para, entre muchos que tengamos nuestra GPU chiquitita, tratar de competir en ese ámbito. Y relacionado con esa pregunta, para no ser tan concreto, que si se está viendo algo en el tema de protocolos, medio haciendo una analogía con la historia, digamos, de desarrollo de computación, cuando estaba el mainframe y estaba el lenguaje para la IBM no sé cuánto, y después se pasó a lenguajes tipo de programación que no era particular. ¿Hay algo así relacionado para la IA de no tener que usar la API de ChatGPT o la API de empresa? Si hay algo más genérico, agnóstico. O sea, la segunda no tengo ni idea. Sería algo interesante, pero hay como que sentarse a pensar un montón, ¿no? Porque ¿cuál sería el conjunto tenés que definir, pensar en cuál es el conjunto de operaciones o lo que sea, o un álgebra, o no se me ocurre cómo, porque básicamente hoy en día las llamadas a esos LLMs la gente las usa para cualquier cosa. Entonces sería como el programador universal, ¿no? Sería, no sé, hacer una máquina de Turing arriba de... Ya está, ¿no? Bueno, la verdad, de esa segunda no sé. De la primera pregunta, nosotros hicimos algunos experimentos usando aprendizaje federado, pero en la época de las viejas redes neuronales. O sea, nunca hicimos algunos experimentos. El aprendizaje federado, para los que no saben, es una forma de hacer entrenamiento descentralizado de modelos, ¿tá?
donde vos entrenás datos entrenás modelos cerca de los datos y luego compartís y propagás básicamente los pesos que aprendiste de las redes. Es una red que después se combinan y generas un modelo más grande. No conozco, porque no he seguido mirando si hay propuestas que debe de haber para entrenar el LLMs en forma federada. Supongo que debe haber. En Chile, sí, Seña de Chile vino con una propuesta justamente de que ellos estaban desarrollando un LLM que querían para la región, sí. ¿sí? Y un poco la propuesta con la que vinieron, que obviamente que tenían la necesidad de más recursos, entonces lo que estaban evaluando era dos tipos de cosas, tanto para el entrenamiento, poder hacerlo, digamos, distribuido en diferentes países, como que una vez generado el LLM, también pudiera estar, digamos, distribuido. Uh-huh. ¿Sí? Esa fue la propuesta que hicieron hace unos meses. Después quedó como en evaluación y todavía se sigue un poco viendo eso de también cómo la región podemos, bueno, si vemos que a nivel de país tal vez no se puede, cómo a nivel regional se podría llegar a lograr. Pero esto está más o menos hablando un poco yo tengo una para agregar ahí. En realidad el aprendizaje federado no te salva del problema de privacidad de datos. No te salva. Entonces, si vos lo que querés es, si podés distribuir, pero no privatizar. Existen propuestas que proponen hacer aprendizaje federado, privado, pero la gran dificultad en realidad es cómo hago que mis actores que están dispuestos a darme datos, aunque sean privados, tengan datos que sean de distribuciones similares bajo dos maneras, ¿no? Pues la distribución tiene que ser similar para caer en las hipótesis de aprendizaje inductivo. Perdón, me pongo teórico. Pero el asunto es que tenés que lograr un consenso para que las organizaciones oferentes de los datos respeten estructura. Y además tenemos alguna publicación en eso, tenés que de algún modo confiar en alguna organización que sea un Trusted Curator para que todo eso se articule, porque alguien tiene que estar en el medio articulando los entrenamientos, llamémosle, o pesos y de gradientes, si estás haciendo descenso de gradiente, o lo que estés haciendo dependiendo de tu técnica de optimización arriba. Si querés hablamos ahora en el corte, me parece que con esto tenemos para cerrar y agradecerle a nuestros panelistas. Muchas gracias por estar.